Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Valentina Morales. Es psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología educacional de la Universidad de Chile, cuya tesis fue sobre los significados y prácticas de docentes en relación a la salud mental de los estudiantes. Por cerca de 7 años se ha desempeñado como encargada de convivencia escolar en comunidades educativas, además de poseer amplia experiencia en inclusión y bienestar en educación superior. Vamos a darle paso a la profesora Valentina para que inicie con la presentación de hoy. Profe, Bien, muchas gracias, Henry, por la presentación. Gracias a todas y todos por conectarse. Voy a compartir mi presentación ahora. Y para las personas que comentaban que tenían dificultades con el audio, que creo que no se había escuchado muy bien lo que explicó Henry, lo voy a repetir, me avisan también si es que a mí no me escuchan tan bien, es que al finalizar el curso, o sea, perdón, al finalizar este seminario, se va a sortear una beca para el curso asociado que es el de violencia escolar. Entonces, el seminario de hoy es la introducción a algunos de los temas importantes relacionados con la violencia escolar, que son las medidas formativas para reparar em, el daño a las comunidades educativas. Hay algo importante respecto a eso, que seguramente ustedes también tienen mucha experiencia en convivencia escolar, en docencia, y habrán visto que en los medios de comunicación se confunden los conceptos de violencia escolar a otros tipos de violencia expresados en la escuela. ¿Ya? No es lo mismo, no son sinónimos, a pesar de que se parecen mucho. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, el foco del día de hoy va a ser sobre qué se hace para restituir una comunidad educativa luego de que se vivió algún hecho de violencia, ya sea violencia escolar o algo más grave. Me refiero a algo constitutivo de delito, por ejemplo, que de igual manera afecta a la comunidad completa, ¿ya? Em, Eso para introducir. Y respecto a lo del audio, Em, a veces se hace eco cuando nuestros micrófonos están prendidos, entonces quizás los abrimos solamente al final cuando queramos preguntar algo. Y la pregunta de Cecilia, el certificado se entrega al final del seminario. ¿Ya? Por eso es importante que estén conectados todo el tiempo. Como pueden ver, igual estoy atenta a las preguntas, así, o sea, perdón, al chat. Y, uy, ¿qué pasó? A medida que vayan escribiendo, vamos a poder responder, ¿ok? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar hoy? ¿Cuál es el rol de las medidas de reparación de un daño o de un error? Y la relación que tiene esto cuando abordamos situaciones de violencia escolar. Si acaso cabe preguntarse qué tan posible es reparar cuando el daño ha sido más severo o para qué dedicarnos a esto si una persona cometió una acción tan seria. Bueno, porque esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje, qué es lo que sí hay que hacer para participar de una comunidad educativa. Entonces, la idea es pensar sobre cómo enmarcar este proceso dentro de el proceso completo educativo y de enseñanza-aprendizaje. Y en ese contexto, si es que hablamos de violencia escolar, seguramente nos vienen a la memoria noticias como la que estamos viendo ahora en la pantalla, ¿verdad? Que han habido ataques armados cerca de distintos establecimientos en nuestro país, que han habido heridas muy graves con armas, que hay una percepción y también las estadísticas apoyan esa sensación de que han aumentado los casos de violencia escolar y hay distintas sensaciones de inseguridad y de falta de confianza respecto a que se está abordando bien. Y si se fijan también en los titulares que estamos viendo, los ataques armados y el bullying se abordan bajo el mismo paraguas y son fenómenos muy diferentes. Lamentablemente también es muy complejo porque seguramente también hemos escuchado mucho sobre la relación entre comportamientos
agresivos o dinámicas de violencia y salud mental. Entonces, así como es compleja la explicación, lo más responsable es que también tenga muchas aristas el abordaje de estas distintas situaciones. Vamos a ver una pequeña explicación sobre cómo hay que dar una respuesta un poco más esperanzadora cuando se trata, o más bien una visión esperanzadora cuando se trata de hablar de violencia escolar. Hay muchas formas de mirar el fenómeno desde una perspectiva jurídica o estrictamente penal, pero queremos proponer acá o dar una luz sobre cómo mirar esto como un problema educativo. Los especialistas buscan la razón de este aumento. El fenómeno no es de este año ni del año pasado, sino que viene sucediendo hace muchos años. Tenemos un aumento en el narcotráfico, en los homicidios, en el país. Por lo tanto, no podemos entender lo que ocurre en la escuela solamente como un fenómeno aislado. Hay que trabajar como comunidad, tenemos que volver a ser comunidad y no pensarnos como independientes. Necesitamos cohesión social para poder sobrevivir en esta sociedad donde la salud mental está en crisis nunca antes vista, donde no nos comunicamos, donde el diálogo no prospera. Bien, esa introducción muy breve de la profesora Carmen Gloria Zúñiga la pueden seguir para conocer sus investigaciones y que también la han invitado a distintas entrevistas este año para hablar justamente de violencia escolar y ella explica mucho mejor que yo qué fenómenos de la sociedad influyen en la violencia escolar. De alguna manera, eso también interpela a las personas que no trabajan en educación. Alguien podría decir, pero si yo soy, trabajo en construcción, trabajo en salud, tengo un almacén. Bueno, nuestra responsabilidad como ciudadanos es ser personas adultas a quienes valga la pena imitar cuando se trata de comportamiento con otros. ¿Cuántas veces ustedes como educadoras, como docentes, como equipos de apoyo, han escuchado que las familias de nuestros estudiantes dicen, no, yo le doy permiso para que se defienda? Y nosotras queremos enseñarle a las niñas y niños a resolver sus problemas a través del diálogo. Entonces, es un ejemplo muy, muy chico, pero el punto es que se aprende a convivir en distintos espacios sociales. Y a veces la escuela se convierte en un espacio de resistencia a cómo se configuran otros espacios de la sociedad. A veces la sociedad promueve el individualismo, la competitividad desmedida, porque es una forma como de sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces nos toca mostrar otras formas de convivir, ¿ok? Si vamos a hablar de aprendizaje en la relación con otros y de cómo reparar el daño que nuestras acciones han producido en otras personas, una de las propuestas teóricas a las que podemos acudir es al enfoque formativo en general, ¿ya? ¿Cuál es el marco o los principios que se deben respetar para cualquier proceso formativo? Son los que vemos en burbujas en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Que todos nuestros procesos formativos respeten el principio de la inclusión, que recordemos que cualquier medida, tanto disciplinaria como formativa, se debe pensar como un proceso pedagógico, es decir, debería perseguir un objetivo de aprendizaje y deberíamos tener mecanismos para evaluar que se ha ido consiguiendo ese aprendizaje. Incluso cuando nuestras decisiones educativas no son del completo agrado de cada estudiante, o les resultan incluso incómodas o les da vergüenza o no están siempre de acuerdo, debemos recordar que nuestras decisiones deben ir bajo el alero de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y uno de los derechos que queremos defender a través de la conformación de procesos formativos es el derecho a participar de una comunidad educativa. Es por eso que no expulsamos a un estudiante frente a cualquier falta o a cualquier error, porque tienen derecho a aprender y tienen derecho a pertenecer. Y eso es parte de lo que se quiere defender con estas medidas, ¿verdad? Y estas acciones también tributan al principio de cuidado mutuo.
Seguramente ya leyeron ustedes la política de convivencia cuando se promulgó el 2024 y la ley que viene de la mano, la ley de convivencia escolar, que está vigente desde eh, esta semana, si no me equivoco, y que uno de los principios orientadores para la gestión de la convivencia escolar es la idea de que todas las personas que componen una comunidad tienen responsabilidad en las prácticas de cuidado. Y al menos yo le explico esto a mis estudiantes, niños y niñas, que no es necesario querer un montón a una persona para respetarla y para entender que mis acciones impactan en los demás. Eh, no es necesario querer mucho a alguien para saludar en la mañana, para compartir tus materiales, para pedir disculpas si lo pasaste a llevar. Em, el cuidado, el respeto y el diálogo son mucho más fundamentales que la cercanía y que el cariño, porque son también precursores de relaciones más cercanas y de esta red de vínculos que queremos construir en una comunidad educativa. Entonces, de alguna forma quizás paradójica, si bien queremos prevenir la violencia en los espacios escolares, al mismo tiempo queremos producir ciertos conflictos porque esa es la manera de abrir oportunidades de aprendizaje. Recordemos que violencia y conflictos no son sinónimos. El conflicto es cualquier desacuerdo, que yo no tengo la misma idea que tú para el trabajo, o que no nos ponemos de acuerdo a qué jugar, o que opinamos distinto en las clases de filosofía. Es en esas oportunidades en que notamos nuestras diferencias y tenemos esta oportunidad de aprender a escucharnos, aprender a dialogar, aprender a argumentar, ejercitar la tolerancia, la empatía y otras habilidades tan importantes para estar con otros. Otra forma de explicárselo también a niños y adolescentes es que estar de acuerdo, o más bien tratar bien a las personas que se parecen a ti es muy fácil. El verdadero aprendizaje y el verdadero desafío es respetar y dialogar con las personas con quienes no logras encontrar cosas en común. Y ahí nuestro rol como educadoras es mostrar y visibilizar los aspectos en común que tienen estudiantes que a veces no solamente no son amigos, sino que además están enemistados de alguna manera. Y esta idea de que en la escuela es un espacio privilegiado para aprender herramientas socioemocionales tiene que ver con que debe de ser un espacio seguro, es un espacio planificado y es un espacio también en el que hay personas adultas que pueden mediar distintos procesos, ¿verdad? Em, Entendiendo también, y partamos de la base de que los adultos esto ya lo logramos, o al menos tratamos de ser un ejemplo o un referente para nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se implementa este enfoque? No se queda solamente en principios o en ideas, sino que se materializa en algo que, trabajando en la escuela, necesitamos constantemente, que es nuestro reglamento. Como le explicamos también a niñas y niños cuando nos toca hacer clases de educación cívica, por ejemplo, es que el reglamento de una escuela, de un colegio, es la Constitución, es nuestro marco normativo y lo que está reñido con el reglamento es lo que no puede tener lugar en este espacio. Em, y es por eso que también es muy fundamental dar a conocer y difundir esta norma y preocuparnos de que tenga sentido. Em, el proceso formativo tiene que ver con explicar por qué hay cosas que no queremos tolerar aquí y mostrar cuáles son las cosas que sí debemos hacer de forma que sean significativas para estudiantes de distintas edades. Ya en este proceso es muy importante que participen tanto párvulos como adolescentes, incluyendo por supuesto sus familias y a los equipos que trabajamos en el colegio, ¿verdad? Y esto es porque los reglamentos regulan nuestra forma de interacción, desde la importancia de la puntualidad, de partir juntos el día en la mañana, hasta porque también sancionamos el ciberacoso, por ejemplo. Em, o por qué usar el lenguaje soez suele ser una falta también y no tiene que ver con la libre expresión. Y así distintos aspectos que regulan los reglamentos, ¿verdad? Es una forma de poner en práctica el respeto a los derechos de las personas que componen una comunidad
y que todas esas personas cumplan con sus deberes en el marco de lo que veíamos antes sobre el cuidado y la inclusión. Entonces, por eso hay reglas generales de cómo funciona el establecimiento y un apartado específico a la convivencia escolar. ¿Qué mensaje es importante respecto a esto? Que, como decía al principio, esta paradoja de que queremos producir ciertas situaciones de conflicto para aprender a resolverlas, es que cuando trabajamos a través de un enfoque formativo, asumimos que transgredir normas es parte esperable del proceso de justamente adherir a las normas. ¿Ya? Em, de alguna forma se aprende en la práctica y si es que no hubiera este proceso como de encontrarse con la norma y transformar mi comportamiento, no estaríamos aprendiendo. Este proceso es mucho más fácil cuando, como hemos visto, hay coherencia entre las normas de distintos espacios. O sea, si yo soy un estudiante de tercero básico, y en mi casa me dicen que ciertas cosas están bien y mal, y en el colegio me dicen más o menos lo mismo, y no sé, en Scout, en la parroquia, en el club de fútbol me dicen también algo parecido, va a ser mucho más fácil este proceso de comprensión del sentido de la norma. Se ralentiza este proceso cuando hay tensiones entre lo que escucho en un lugar versus lo que escucho en otro. Y es por eso que los reglamentos también comprenden el proceso formativo de las familias. ¿Ya? No sé si voy muy rápido, vamos bien, ¿no? Ya, para, eh, bien. Entonces ese era como el marco general. Ahora, ups. ¿De dónde salen y cómo tienen que ser esas medidas? Dejé aquí alojado un recurso, que en realidad es un artículo, pero del cual podemos encontrar un poco más de detalle y que nos lleva a otros documentos valiosos para definir las medidas formativas y las medidas disciplinarias. Si entendemos bien el enfoque actual, estamos viendo, o como que todo apunta a que las medidas disciplinarias son como, son una posibilidad, pero lo que pasa a ser completamente obligatorio son las medidas formativas cuando ha habido una transgresión a una norma. Eso es muy, muy importante. De alguna forma, los colegios debemos asegurar que cuando un estudiante cometió una falta, le estamos dando dos cosas. Uno, la oportunidad de aprender qué es lo que es correcto y el acompañamiento correspondiente para desarrollar ese aprendizaje. Es decir, si yo le digo, si un estudiante golpea a otro y yo le digo, eso no se hace porque está muy mal, si tú te enojas tienes que hacer otra cosa, me tienes que pedir ayuda, ahí yo estoy abriendo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero si yo nunca más hablo con ese niño y nunca más le pregunto lo que necesita, cómo le ha ido, no lo observo, no me estoy haciendo cargo de asegurar justamente un cambio en la conducta. Entonces tienen que ser procesos que vayan de la mano. Las medidas disciplinarias, entendidas como condicionalidad, suspensión, etcétera, anotaciones negativas, son formas de señalar un límite, de decir esto está mal, esta conducta aquí no la podemos tolerar. Y esa conducta que tú mostraste, yo espero que tú tampoco la toleres. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Pero no es suficiente para producir aprendizaje y para transformar la conducta. Entonces, por eso los procesos formativos deben ir de la mano. Entonces, ¿para qué es esto? Primero recordemos que la convivencia, el modo de tratarnos y el modo de relacionarnos es resultado de un proceso formativo y a veces también es resultado de la formación que no hemos hecho. Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una manera de convivir, pero si decidimos trabajar en torno a ella, vamos a poder desarrollar habilidades socioemocionales que pueden ser muchas, pero aquí las que más nos importan son las habilidades interpersonales, de diálogo, empatía, resolución pacífica de conflictos, y muchas veces para eso necesitamos también habilidades intrapersonales, es decir, de la relación que tengo yo conmigo misma, mi capacidad para darme cuenta de lo que me pasa, mi capacidad para saber cuándo tengo que pedir ayuda, cuándo, cómo expresar mis emociones sin agresión, etcétera.
Entonces, frente a las distintas faltas o los distintos errores que puedan cometer estudiantes en el ámbito específicamente interpersonal, aquí ya volvemos al reglamento, ¿verdad? Decíamos que un reglamento regula distintas esferas de la vida escolar y una de ellas muy importante es la convivencia escolar. Entonces, las medidas formativas, ya vamos a ver cuáles pueden ser, son estas acciones que implementamos cuando se transgrede una norma. Porque de esa manera lo que buscamos es producir este proceso de aprendizaje con el foco en que no solamente queremos que aprendas ahora a comportarte de cierta forma, sino que con la responsabilidad de que estamos formando ciudadanos que van a participar en la sociedad y que van a tener eh, mm, poder de acción, responsabilidad, etcétera. Y que cada una de estas situaciones aporta un granito de arena en la formación de ciudadanos responsables y conscientes del espacio que comparten con otros, ¿verdad? Dentro de ese proceso de aprendizaje, también la idea es generar conciencia en estudiantes sobre que sus actos tienen consecuencias en la comunidad. De alguna forma que recuerden que no son un montón de personas en el mismo espacio, sino que es un espacio que de verdad es de todos. Y alguien podría decir, no sé, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado a todas seguramente? Que estamos caminando por el patio de nuestro colegio y escuchamos a niños hablando con garabatos. Y uno les llama la atención y te dicen, ya, pero profe, ¿qué tiene si no estoy hablando con usted? O ¿qué tiene si no estoy insultando a nadie? Em, y ahí les podemos explicar que lo que tú haces, aunque no vaya dirigido a las personas, es visto y es percibido por los demás. Y tenemos que hacernos cargo de que en el espacio compartido tiene que ser protegido también de manera compartida, ¿verdad? Y de esa manera, y podemos dar muchos más ejemplos, ¿cierto? Vamos fomentando el compromiso con el entorno cualquiera sea, el entorno de su barrio, de su escuela, etcétera. Algo muy importante del proceso formativo es que es algo aplicable para estudiantes de cualquier edad. Recordemos que la ley define que las medidas disciplinarias se aplican a partir de primero básico. No así en educación parvularia. Sin embargo, esto no significa que en educación parvularia no podemos enseñar normas, comportamiento o lo que está bien o mal, sino que no hay anotaciones negativas, pero los párvulos también tienen derecho a participar de las instancias de aprendizaje que les permitan saber cómo comportarse, cómo no comportarse, qué hacer cuando me equivoco, cómo jugar, a qué cosas podemos jugar, a cuáles no, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso, las medidas formativas deben tener ciertas características para que se cumpla este proceso de aprendizaje. Como decíamos hace un rato, deben estar enmarcadas dentro de los derechos de niños y niñas. No podría ser de alguna forma, una medida formativa no puede ser restringir alguno de esos derechos. Eso sería mucho más un castigo. Y ya sabemos que los castigos son poco efectivos en producir cambio en las conductas, ¿ya? Entonces, eh, tanto por eso como porque debemos respetar los derechos de los niños, no tomaríamos esas medidas. También las medidas formativas, teniendo siempre en mente que lo que queremos es producir aprendizaje, deben ser adecuadas a la etapa del desarrollo. Entonces, por ejemplo, si es que una niña de educación parvularia le rompe un juguete a un compañero o compañera, son cosas que pueden ocurrir en los accidentes, ¿verdad? Si están jugando, todavía no controlan tanto su movimiento, etcétera, pero le tenemos que mostrar que su compañero está triste, que podemos hacer y tenemos que reponer eso de alguna manera. Y le podemos, si no tenemos la posibilidad concreta, ¿verdad?, de reponer un juguete, podemos hacer un dibujo, podemos decirle algo, etcétera. Mientras que si un adolescente rompió algo en su sala, no queremos que le escriba una carta al equipo de auxiliares del colegio, sino que puede participar de la reparación concreta
no sé, el mobiliario de la sala, por ejemplo. Un niño de tercero medio puede manipular herramientas con supervisión, puede participar de ese proceso, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar qué acción es más significativa para un estudiante según la edad que tiene. Y que también sea algo suficientemente desafiante como para producir aprendizaje, pero no tanto como para como desmotivar su participación, ¿cierto? Además, es muy importante que tomemos estas medidas con el criterio de proporcionalidad. Si un estudiante jugando a la pelota rompió un vidrio, que pasa constantemente, no es necesario que sea intencional, no lo vamos a hacer limpiar todo el colegio como medida formativa, ¿verdad? Le vamos a pedir que arregle o que ayude a cambiar ese vidrio. O si es que un estudiante pasó meses haciéndole bullying a un compañero, no basta con, no sé, limpiar la sala. El daño fue hacia una persona y con esa persona tú tienes una responsabilidad. Entonces, ahí tenemos que acordar también con nuestros equipos que es más adecuado en qué caso, ¿verdad? Em, Ahora, todas estas posibilidades, a medida que vamos teniendo más experiencia o que sabemos de otras experiencias, pueden ser publicadas en el reglamento y así todas las personas las conocen. Es importante transmitir que esas decisiones no son arbitrarias, no es mi idea personal sobre lo que está bien, lo que está mal, no queremos humillar a nadie, no queremos exponer a nadie, pero esto produce aprendizaje mucho más que cualquier sanción, porque la sanción es un hito. Yo no tengo cómo saber qué pasa por la mente de mi estudiante cuando está suspendido en su casa. Y también sabemos, lamentablemente, que eso no necesariamente se vive como un castigo o como una consecuencia a evitar, ¿cierto? Y aquí también hay algo interesante o que suele motivar también a niños y niñas, es participar de el proceso de decisión sobre cuáles van a ser las medidas formativas que corresponden en cada caso. Tanto para preguntar en cada momento, en cada situación concreta, como para hacer jornadas, por ejemplo, de revisión de reglamento y se puede trabajar con niños y niñas para que sugieran medidas que sean incluidas de forma oficial en nuestro reglamento. Em, Antes de tomar el punto que plantea Lilet, lo que quiero decir al final, de forma muy enfática, es que debemos abordar las transgresiones a la norma a través del diálogo, promoviendo reflexión y visibilizando las consecuencias de tus acciones, mostrando que es posible reparar los daños causados. No necesariamente, o sea, nada permite volver el tiempo atrás, ¿verdad? Si yo golpeé a alguien, esa persona ya sintió dolor. Pero lo que tenemos que hacer es mostrarle a niños y niñas que sus errores son dos cosas. Uno, que deben hacerse responsables de sus decisiones y de sus acciones. Y además que em, deben encontrar formas de participar de esta comunidad de manera que cuiden a los demás y que al mismo tiempo, no porque tú te equivoques, yo te voy a expulsar o te voy a aislar, ¿cierto? Esa forma de trabajar es mucho más, genera sentido de pertenencia y sabemos también que eso es a su vez un factor protector sí, de la convivencia escolar o del clima escolar, ¿verdad? Ahora, esto tiene mucho sentido si lo hablamos en este espacio, pero nos toca defender este enfoque en distintas situaciones concretas, ¿verdad? Acá nuestra compañera nos da el ejemplo de una niña que le cortó el pelo a sus compañeras y que exigen que a la niña que le cortó el pelo a sus hijas, entiendo yo, la suspendan o la sancionen. Em, Incluso aunque tú acogieras esa solicitud, ya, ok, las niñas las suspendemos un día, no sé por qué, pero ok. ¿Y eso qué te asegura a ti que no va a volver a pasar? Porque no produce aprendizaje la sanción por sí misma. Seguramente va a ser mucho más significativo que nos sentemos a conversar, que expliquemos el juego, que tengamos reglas claras, que hagamos un compromiso
y le hacemos seguimiento a eso, ¿cierto? Em, entonces, si queremos, si el supuesto es que la sanción sea ejemplificadora para que esto no vuelva a pasar, efectivamente no queremos que estos problemas vuelvan a ocurrir, pero esa no es la forma de lograrlo porque es una decisión unilateral, los niños no participan, no hablamos del trasfondo de la conducta. em, y no se aprende así, o sea, es que no funciona así el proceso de aprendizaje. Y porque no es un proceso penal. O sea, si yo cometo una infracción del tránsito, los carabineros me van a pasar un parte y ya está. Y no son mis ideas válidas en ningún momento del proceso. Porque yo conocía la norma y si no la conocía, igual es mi responsabilidad saberla, y ya está. Y una decisión completamente unilateral. La educación no funciona así, afortunadamente. Entonces, tenemos que ir construyendo nuestros argumentos para tener bajo la manga cuando nos planteen esas exigencias, ¿verdad? Em, y el debido proceso, eh, de alguna forma es mucho más sancionado por la superintendencia cuando las medidas disciplinarias son excesivas o no están bien respaldadas que cuando hay un proceso formativo en sí mismo. Em, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrea, de que hay que sensibilizar respecto a qué es esperable en cada etapa del desarrollo. Que niños y niñas de primero básico se golpeen cuando se enojan es esperable en el sentido de que es típico, de que es algo que tienen que aprender. No es esperable en primero medio. A esa edad deberían haber aprendido otras alternativas de comportamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, sobre la pregunta de Danae, sí, o sea, cuando tú le preguntas a un estudiante qué podrías hacer, lo estás poniendo en esa posición de reflexionar en torno a lo que no reflexionó cuando cometió la falta. Cuando los niños dicen es que no pensé, bueno, piensa ahora. ¿Qué harías ahora? ¿Qué esperarías tú de otra persona, por ejemplo? Em, y porque además las sanciones producen lo que cualquier sanción, si los niños entienden que las conductas son sancionadas, se esfuerzan en no ser vistos más que en aprender. Entonces, son medidas muy poco efectivas. Y porque además las medidas disciplinarias deberían ser confidenciales. Entonces, yo te puedo decir que hay aplicación de reglamento para el niño o niña que le hizo algo a tu hijo o hija, pero no vas a saber cuál fue. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Y esto aplica, por supuesto, para estudiantes de distintas edades con distintas características, ¿verdad? Tomando el ejemplo que dice Rusnelli, no porque un niño o niña tenga necesidades de apoyo va a quedar al margen del reglamento. Tenemos que encontrar formas de explicarle el sentido de las normas porque así lo hacemos parte también de la comunidad, ¿cierto? Ahora, por todo lo que ustedes plantean, y un poco por las instancias en que se juzga y no se comprende el sentido de las medidas formativas, es que es importante aplicarlas de manera regular en los procesos formativos y no solamente como reacción a una situación muy, muy grave, ¿verdad? Em, ¿qué ejemplos podríamos incorporar a nuestro reglamento y con las distintas bajadas o las distintas especificaciones que podamos necesitar? A mí una de las cosas que más me molesta como profesional es cuando me dicen, ya, ¿y tú qué hiciste aparte de hablar con el niño? Como si eso fuera tan fácil, además, porque producir una reflexión en una persona implica hacer visible su propio pensamiento, encontrar preguntas que remuevan lo que esa persona tiene por hecho, como, pero profe, si obvio que no puedo, como, no sé, niños, niñas que pelean. Hace poco había una noticia de un niño que agredió a otro porque miró a su polola. Y hay muchos valores ahí que defender. Ese niño le parece, tiene una idea específica sobre la lealtad, sobre el respeto. Ese niño tiene buenas razones para hacer lo que hizo. Lo que hizo está muy mal, pero hay muchas ideas que sostienen esa decisión y por eso hay que la reflexión y la conversación es muy importante. Las causas, las consecuencias, qué alternativa hay. em,
entendiendo también cómo es el mundo de cada estudiante con quien trabajamos, ¿cierto? Entonces, una conversación seria produce mucho más aprendizaje que una suspensión. Si estamos hablando de un problema en el que hay desacuerdos entre dos o más personas y se han agredido porque no lograron dialogar, entonces vamos a mostrar cómo podría ser ese diálogo. Muchas veces podemos hacer mediaciones, muchas otras veces no está a la disposición y hay personas que se sientan a conversar y pelean. Entonces ahí como educadores lo que podemos hacer es ser un poco intérpretes para desarrollar procesos indirectos de mediación, para que las personas finalmente se entiendan de alguna manera, ¿cierto? Y pensando en siempre en el objetivo de aprendizaje, es importante que cada estudiante pueda participar en cómo se definen eh, y dar a conocer, a su vez, distintas normas de convivencia. ¿Cómo se llama? El marco para esto, el encuadre, es el reglamento, ¿verdad? No porque algo sea un acuerdo significa que es una buena idea. Y no cualquier norma de convivencia es, es posible, ¿cierto? Em, pero ese proceso de discusión de cómo nos queremos tratar y cómo nos queremos sentir en este espacio es muy importante desde, insisto, educación parvularia, ¿ya? Em, entendiendo que las normas regulan la conducta cuando son comprendidas y cuando tienen sentido. Y eso no es algo que se logre de una vez y para siempre, sino que algo que debe ser objeto de conversación regular, porque quizás nuestros impulsos son comportarnos de una forma que está reñida con la norma. Entonces, por eso es algo que merece una conversación sistemática desde profesor, profesora jefe, inspectoría, distintas personas, ¿cierto? Tomando también lo que veíamos antes, ¿qué medidas no podrían ser aplicadas y no serían correctas si es que las quisiéramos incorporar como medidas formativas? No podemos sancionar a estudiantes por las acciones de sus apoderados. ¿Ya? Son responsabilidades diferentes. Tampoco se puede, desde que se promulgó la ley de inclusión, si no me equivoco, eh, excluir de las distintas actividades por no contar con los textos ni el uniforme correspondiente. Antes, cuando nosotros íbamos al colegio, te mandaban de vuelta a la casa si es que no estabas con el uniforme completo. O en el caso de los niños, si es que tenían el pelo largo. Eh, eso afortunadamente ya no se permite y no es un motivo válido para excluirte de una instancia de aprendizaje. Em, tampoco se puede mandar un niño a la casa por distintas situaciones, salvo que sea formalmente una suspensión o que sea en el contexto de un PAEC, un plan de adecuación, plan de apoyo emocional y conductual, que en ese caso no es una sanción, sino que es una medida como de resguardo, ¿cierto? Y como decíamos antes, cualquier medida que afecte la dignidad y los derechos de niños y niñas no podrían ser medidas formativas. Eso es muy importante. Ahora, hay otro enfoque que si bien se usa más bien en justicia y en procesos eh, como más relativos al ámbito de los delitos, sí tiene algunas bajadas en el ámbito de la educación, que es la justicia restaurativa. De alguna forma es el opuesto de la justicia retributiva, en el que es un poco ojo por ojo, se podría decir. Se espera que desde el enfoque de justicia restaurativa, seguramente si alguna o alguno de ustedes es abogado, puede explicar esto un poco mejor, pero el núcleo de esta idea es que eh, dos cosas. Tenemos responsabilidad con quienes han sufrido un daño, con quienes están en la posición de víctimas. Esa persona tiene derecho a esperar que se haga algo con su experiencia y que alguien se haga cargo del daño que vivió y que al mismo tiempo la persona que ha cometido esa agresión o que transgredió la norma tiene derecho a aprender y lo que tiene que hacer es reparar lo que hizo y no sufrir el mismo daño de vuelta o sufrir algún castigo de vuelta. ¿Ya? Se espera que, o el supuesto en base a esto es que estamos siempre construyendo una comunidad
en la que todos podemos aprender y todos tenemos la responsabilidad también de aprender. Entonces, por eso se habla de que esta reparación debe ser congruente con el daño. Y son medidas que buscan un poco restablecer el equilibrio dentro de la comunidad. Y si algo que yo hice rompió mi vínculo contigo, algo tengo que hacer para un poco reconstruir ese puente que se rompió. Y si si como establecimiento decidimos que este sea uno de nuestros marcos como orientadores en términos teóricos, se puede declarar en nuestro reglamento también, ¿verdad? Em, sin embargo, recordemos que nuestro reglamento también debe tener medidas disciplinarias, ¿ya? Entonces, de alguna forma, tienen que conversar ambos enfoques. Entonces, bajo esta lógica, sin embargo, no es necesario sumar un castigo al proceso de reparación, ¿ya? Pero va a depender de cómo está construido nuestro reglamento. Recordemos siempre que nuestra responsabilidad es hacer que se cumpla nuestro reglamento. Y bajo esa lógica, lo importante sería que nuestro reglamento comprenda medidas formativas y detalle cuándo va a corresponder aplicar medidas disciplinarias, ¿ya? Em, eso en términos más como relativos a la norma, porque no es la circular 482, que es la que regula el contenido de los reglamentos escolares, no está enfocado, no está basado en este enfoque. Pero debemos cumplir con esa resolución específicamente, ¿ya? Esto nos sirve para entender la lógica detrás de la propuesta de los procesos formativos y de reparación. La idea de la reparación como responsabilidad con la de mi víctima, pero también la reparación de mi propia experiencia de que cometí una falta y que tengo que ahora hacer algo diferente, ¿ya? Por lo mismo, y es lo que hablábamos a propósito del caso de la peluquería, es muy exigente y es difícil participar de un proceso formativo. Aceptar que me suspendieron es muy fácil, pero el proceso de reparación implica trabajo, implica comprometerme con una acción y comprometerme con otra persona. Pero cuando estas son explicadas con sentido y te devuelven un poco la sensación de agencia como estudiante, es en base a eso que se produce la transformación, ¿ya? Y para que tengan efecto y para que me obliguen a pensar en eso y para que me remuevan cognitivamente y emocionalmente, deben ser exigentes. No debe ser algo que me dé lo mismo hacer porque luego voy a cometer esta falta de nuevo y no importa. Debe ser algo difícil en el buen sentido, en el sentido de desafiante y de que te comprometa como estudiante, ¿ya? Recordemos siempre que para que esto funcione tiene que tener eh, como una explicación coherente por la institución completa. O sea, ojalá cada profe pueda dar una explicación parecida o dar un uso parecido de estas medidas y que trabajemos frecuentemente por comunicar por qué y cómo hacemos esto a las familias, ¿ya? Entendiendo que es obligatorio participar de estas acciones reparatorias, ¿cierto? Así que eso es muy importante. ¿De qué forma se podría hacer esto? Hay varios ejemplos, pero para trabajar en base a este enfoque en el sentido de responsabilidad, una buena actividad de actualización de reglamento, ya que estamos también en esa época, es que trabajemos con distintos grupos de estudiantes de distintas edades. No necesariamente mezcladas, sino que varios grupos por nivel, por ejemplo, y vayamos trabajando para acordar por qué ciertas cosas son una falta y qué podríamos hacer. Em, si logramos hacer algo similar a esta actividad, estaríamos de alguna forma logrando el proceso formativo de pensar en qué hacemos o qué esperamos cuando alguien comete esta falta. Y además es una forma de difundir el reglamento y explicar qué cosas son más graves que otras, em, a qué ámbito corresponden distintas faltas, por qué la honestidad académica es algo tan importante y tan valioso y por lo mismo tan sancionado, ¿cierto? Esas conversaciones es muy interesante. Y cuando se habla con niños y niñas respecto a qué debería pasar con alguien que comete una falta,
muchas veces son más severos que los profes, son mucho más castigadores a veces y más rígidos. Entonces, es interesante ver también esa reflexión. Entonces, por ejemplo, tomando lo que veíamos antes sobre la proporcionalidad de la sanción y la relación con la falta cometida, tiene sentido que si cometemos la falta de ensuciar nuestra sala, participemos de la limpieza de la sala, ¿cierto? De que alguien se comprometa, por supuesto, a ver que eso esté bien hecho. Si es que peleamos con alguien en el recreo, deberíamos reflexionar sobre el uso de las agresiones, trabajar con cursos más pequeños, por ejemplo. Ahora, no es necesario, más bien no es recomendado para nada que si yo voy a exponer sobre la violencia como estudiante de quinto básico a un primero básico, porque peleé con un compañero en el recreo, no le digan al primero básico que yo estoy ahí porque me peleé con un compañero. No es necesaria esa parte y eso puede resultar muy amenazante también para la persona que está em, haciendo esta acción reparatoria. Podemos decir que el compañero tenía un trabajo, que nos quiere compartir algo muy importante y eso se puede hacer una práctica habitual también dentro de la comunidad, ¿ya? Y si pensamos en hechos de violencia en distintos niveles, recordemos que no cualquier hecho de violencia es un problema de convivencia escolar. Hay acciones que exceden el margen de acción de una escuela. Un delito, una riña afuera del colegio genera impacto en el clima, por supuesto, y tiene que ver con la relación entre personas que se están agrediendo. Pero a veces, insisto, excede este ámbito y es por eso que el colegio no resuelve todo. También se debe trabajar en red, ¿ya? Con nuestra municipalidad, con las instituciones que correspondan. ¿Qué se hace cuando hemos vivido una situación muy grave, como un tiroteo en un colegio, por ejemplo, o en las afueras de un colegio? Algo que impacta de forma fundamental la sensación de seguridad. Hay algunas cosas a considerar. Primero, que esta experiencia de inseguridad o que genera inseguridad, esa experiencia violenta, se debe respetar tal como se respeta un duelo. Es decir, que se debe entender que a lo mejor necesitamos un poco más de flexibilidad y poner sobre la mesa que estamos viviendo emociones desagradables y que vamos a necesitar tener más cuidado, más paciencia, más respeto entre nosotros, ¿verdad? Y hacer eso de manera equilibrada con retomar la rutina de forma oportuna. Y es porque la rutina en términos de asistencia, actividades, alimentación, compartir con otros, tener redes, es lo que permite la estructura que te devuelve el sentido de seguridad, ¿ya? No vamos a decir, no importa, niños, esta semana no hay clases, pero sí podemos decir, ok, teníamos prueba mañana, puede ser la próxima semana, pero vengan mañana, es importante que estemos acá, etcétera, ¿ya? Todo esto porque cualquier episodio de violencia va a generar estrés o incluso una experiencia traumática. Entonces, cuando nos ocurre esto en nuestra comunidad, tenemos el deber de monitorear activamente cómo estamos para saber qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, como inspectora, me tocan 10 turnos de patio a la semana y hay 20 en total, a lo mejor puedo tratar de estar más presente o si hay algún niño o niña que yo sé que es más irritable, le voy a poner más atención para ver cómo está. Y así podemos actuar de forma también más preventiva. Porque recordemos que una persona con daño en su salud mental no necesariamente se ve triste, a veces también se pone más agresiva. Entonces, una forma de cuidar a la comunidad también es cuidar a los individuos, ¿cierto? Y cuando hablamos de situaciones tan mediáticas, también va a ser muy importante no descuidar el ámbito de la comunicación, porque una comunicación clara, transparente, frecuente, le quita lugar a los rumores y es una forma muy concreta de mostrar que somos un lugar seguro y que somos un lugar que cuando ve dañada su seguridad, trabaja activamente por restablecerla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se repara?
la seguridad percibida, se repara concretamente también el espacio físico, que es algo que da seguridad. Debemos trabajar por la confianza entre las personas y el sentido de pertenencia de distintas personas de una comunidad con el espacio escolar. Y al mismo tiempo, si pensamos a nivel individual, como les decía, tenemos derecho a que se tome conciencia del daño que hemos sufrido, em, y que se pueda compensar a través de acciones que sean un apoyo para otros. ¿Ya? Recordemos que esto también tiene a la base la idea de que el estudiante que comete una falta sigue siendo parte de la comunidad y debe aprender otros modos de comportarse con la ayuda que corresponda. ¿Ya? De esta manera, siguiendo con la idea como del monitoreo activo de cómo está nuestra comunidad, si es que revisamos periódicamente cómo estamos en términos de percepción de violencia, y compartimos esa conversación con estudiantes, docentes, distintos equipos, estamos de esta manera construyendo vínculos dentro del establecimiento, los cuales a su vez son una forma de protegernos de la violencia. Mientras más anónimo es un espacio escolar, más vulnerable es a episodios de violencia escolar, ¿cierto? Y recordemos que es importante abordar las situaciones de agresión o de violencia escolar dentro de nuestro reglamento de convivencia para evitar que deriven en situaciones que terminan siendo delitos que se abordan ya no como un problema escolar, sino que como un problema de seguridad, ¿ya? Deben estar el abordaje de las situaciones críticas o de violencia en nuestro plan integral de seguridad escolar, porque ya exceden también la acción como de convivencia escolar propiamente tal, ¿ya? Y es por eso que, si bien la escuela es responsable de ser un espacio seguro y de poner en práctica su propio reglamento, también debe tener redes con las instituciones que corresponde cuando hay situaciones que se alejan de nuestra acción, ¿verdad? Entonces, seguramente, haber escuchado todo esto nos sugiere muchas reflexiones, muchas preguntas, que no todas van a poder ser respondidas, pero por eso les dejo la invitación a este curso que parte el martes 14 de julio. 14, 18 y 25 de julio son las clases y vamos a hablar más en profundidad de estrategias reparatorias y también de cuál es el marco normativo que regula nuestras decisiones como educadores, ¿ya? La idea es que tengamos como un marco regulador más claro o que sepamos al menos dónde buscarlo y también que nos llevemos algunas ideas prácticas de qué incorporar a mi reglamento, cómo difundirlo, qué hacer en tal o cual caso, y así vamos también compartiendo nuestras experiencias. Em, Así que bien, antes del sorteo y antes de despedirnos, creo, Henry, que tenemos algunos minutos para preguntas o para comentarios que quieran compartir. Sí, claro, profe. Como usted menciona, tenemos un espacio para responder preguntas, así que si alguien quiere hacer una consulta, se les otorga el permiso de abrir el micrófono. Bueno, levantar la manito y se les otorga el permiso para abrir el micrófono, Ujú, para compartir también con todos aquí la consulta, de repente la pregunta que usted tenga, algunos de ustedes tengan, también la tienen muchos. Recuerden que esto es un espacio meramente educativo. ujú, Bueno, mira, levanto la mano Lisette. Vamos a otorgarle ujú, permiso a Lisette. Lisette, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí te lanzo como la notificación. Ok, vamos a intentar por este lado. Ahora sí, Lisette, intenta. ujú. Hola, buenas noches. Hola. Eh, Quiero agradecer en primer lugar, digamos, este seminario muy bueno, muy interesante. Llevamos bastante tiempo ya como establecimiento tratando de aplicar estas medidas formativas y que haya una reflexión por parte de un estudiante cuando transgrede una norma de reglamento o hace una conducta que no corresponde. Pero ¿qué pasa cuando ya esta medida formativa se convierte ya como en como ya, le dio medida formativa y no hay un apoyo de parte de la casa y no cumple al Mm, final el estudiante porque se supone que
El estudiante en su casa, con la familia, prepara una medida formativa, una reflexión y después la expone. ¿Y qué pasa cuando no hay apoyo de la familia y el estudiante y no Mm, presenta la medida formativa y uno le sigue dando medidas formativas como para que reflexione sobre su conducta y esto no sucede? sí, yo creo que son dos cosas. Uno, que si la familia, el reglamento también debería contener un apartado de deberes de los apoderados y los apoderados deben apoyar las medidas que propone el colegio, porque van en función del aprendizaje de su hijo o hija, ¿cierto? Ahora, así como existe la suspensión interna, por ejemplo, quizás si esa familia ya te demostró que no es un aliado, esa medida formativa se debería hacer adentro del establecimiento, en una hora de clases, acordada con el estudiante, porque no es condición fundamental que la familia esté de acuerdo, pero es mucho más fácil trabajar así, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando la familia aún no es un aliado para ese proceso, es mejor hacer esas tareas dentro del establecimiento acompañando acompañando al estudiante por parte de un docente o alguien del colegio. Porque alguien podría hacer, o sea, por cómo funciona ahora el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, si yo tuviera que pedirle una reflexión a un estudiante, se la pediría escrita a mano. Y ojalá que la escriba frente a mí, porque es muy fácil hacer trampa, lamentablemente. Entonces, claro, yo creo que hay medidas que tienen mayor impacto cuando están dentro del colegio. ¿Sí? Viviana, ¿también quiere preguntar algo? Viviana, ¿puedes abrir el micrófono, porfa? Vamos a ver si por acá lo puedo abrir. Ahora sí, Viviana, intenta otra vez. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, agradecer el curso, o sea, este seminario. La verdad es que importante lo que se plantea, pero yo tengo la siguiente consulta y observación. ¿Qué pasa, por ejemplo, nosotros en el colegio podemos hacer muchas medidas formativas y todo, pero el niño en su casa tiene instancias en donde ve violencia? Entonces, mi pregunta es ¿qué medidas nosotros también debemos pedir o el apoyo de la familia es fundamental? Y en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, y esto como una experiencia, lo que hacemos muchas veces es cuando ya vemos que no existe el apoyo de las familias y todo, y lo tenemos regulado en el RICE, lo que hacemos directamente, tenemos contacto con la OLN y la Oficina Local de la Niñez y vemos si hay una vulneración de derechos, porque ese Mm, niño que está de una u otra manera violentando a un compañero, el otro compañero también tiene derechos. Por ejemplo, específicamente un niño que tiene la costumbre de que cuando no se saca buenas notas agrede a los compañeros que sí se sacan buenas notas. Ya, entonces esa situación también es como de repente los papás de los niños que son agredidos dicen, bueno, ¿hasta cuándo vamos a soportar las medidas formativas para el otro niño? Y mi hijo, ¿cuándo va a tener la tranquilidad de estar en una sala mm, tranquilo y aprender qué es lo que viene a hacer al colegio? sí, Entonces la pregunta totalmente. va, ¿hasta cuándo se espera? O sea, es que si tú ya tienes sospechas de vulneración, en ese caso, no hay que esperar tanto. O sea, No, frente a pues hay la que hacer la duda, denuncia, me imagino. sí, sí, totalmente. Frente a la duda razonable, hay que hacer una denuncia porque ese estudiante no está en condiciones de aprender lo que tú le muestras en Claro, un entorno tan hostil o tan mm, amenazante. Entonces, claro, Em, por eso yo les decía también que un comportamiento agresivo puede ser una señal también de daño o como alguna afectación a la salud mental. De alguna forma la derivación a a la OLN, que creo que se deriva ahora, ¿cierto? sí, Em, sí, claro. es lo que como de alguna forma obliga a la familia a contar con apoyos. Porque si no, es como que tú quisieras enseñar a leer a un niño de 2 años. O sea, es que no tiene que ver con que tú no le estés enseñando bien, es que necesitas Sí. más cosas para poder aprender, ¿cierto? Ujú. Eh, Claro, la supervisión, el apoyo de casa es fundamental, Exactamente. el cuidado. Y uno se da cuenta de esas cosas, por ejemplo, en cosas tan simples como, por ejemplo, el niño que siempre lleva los mismos cuadernos en la mochila, por ejemplo. Ahí no hay un cuidado, es un niño que debe tener el apoyo en casa que no lo tiene, y ahí uno a través de entrevistas, qué sé yo, se va dando cuenta que falta esa parte de la familia. Y ahí es donde Sí, uno dice, ya no puedo hacer medidas formativas con él, sino que es la familia también que tiene que adherir a esto.
porque Exacto. eso es lo Ahora, ideal. también hay otra situación que es la que comenta Javiera, que a veces la de necesidad de apoyo individual. O sea, si tú observas que Mm, sistemáticamente un estudiante agrede como reacción a distintas situaciones desagradables, cabe sí, preguntarse qué más necesita ese niño, porque al por parecer supuesto. la explicación no estaría en su familia. Entonces, Mm. por eso también a veces la derivación Es un todo, es es un un todo. todo. Entonces, Sí. eh, si yo veo que un niño agrede constantemente, a lo mejor necesita apoyo para su salud mental. Y Ujú. si estando eso tan claro, la familia no lo acoge, ahí se transforma en un problema de vulneración, Claro. porque yo estoy Y mostrando... eso mismo yo como parte de mi, yo soy encargada, coordinadora de convivencia escolar ahora, sí es el título que nos pusieron, pero Bueno, al final de cuentas es el mismo trabajo. sí, Lo que sí yo como experiencia, y para ir cerrando lo que yo quería decir, tengo súper claro que lo que no está escrito en el RICE no se puede hacer porque ahí nos cae la superintendencia encima. Entonces, como sugerencia, dejarlo todo en el RICE y eso de una u otra manera uno le va pauteando el trabajo. Muchas sí, gracias. exactamente. Sí, gracias a ti, Viviana. No sé, Henry, ¿cómo seguimos ahora? ¿Sí? ¿O Sí, sí? tranquila. Ujú. Iba a decir que, chicos, bueno, recordarles que esto es un seminario, sé que algunos quedaron con algunas consultas por responder o quieren hacer más a más profundidad el tema que estamos presentando el día de hoy. La idea es que se inscriban al programa que va a dictar la profesora Valentina, anímense, vayan a la página de ADIPA, revisen el temario, las clases van a quedar grabadas por si de repente pues no podrán asistir a alguna, no se preocupen, hay flexibilidad en ese asunto, ¿sí? Invitarlos a que se inscriban, invitarlos a que se animen a formar parte de este proceso. Y pues nada, profe, déjelos también invitados y luego vamos a proceder también a la parte del sorteo, ¿sí? Sí, bueno, antes de despedirme, agradezco mucho que se hayan conectado. El seminario, no me acuerdo si estaba a 17 o a 30.000 pesos. Es harta la diferencia, pero no es más que eso. Así que va a ser un espacio para conversar. Quienes tomen el curso vayan, ojalá, con el reglamento de su escuela en mano para que lo vayamos revisando, con ganas de trabajar, de participar. Las clases duran 3 horas cada una. No son 3 horas de mí misma hablando de corrido, ¿cierto? La idea es que escuchemos a varias Que personas. vale la pena. Y eso, como siempre digo, no es la clase que te sirve para poner de fondo mientras cocinas. Necesitamos aprovechar el tiempo entonces para hacer preguntas, para trabajar con casos. Y bueno, el martes 14 de julio a las 6 de la tarde es la primera clase. Ojalá poder ver en ese espacio a las personas que están acá. Ahí lo vamos a pasar muy bien, vamos a aprovechar ese espacio. Así que gracias, Henry, por acompañarnos. Yo me despido por hoy y nos vemos en unas semanas más. Vale, profe, muchas gracias también por su tiempo, por estar acá con nosotros. Y Bien. chicos, pues nos despedimos de la profe. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao, profe. Muchas gracias. Y chicos, ustedes no se vayan, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a dar las siguientes indicaciones, ¿sí? Bueno, primero que todo, la persona que salga como ganador o ganadora, me puede por favor colaborar levantando la manito, haciendo presencia en el chat para poder identificar quiénes están participando en el seminario de hoy, perdón, en el sorteo de hoy. Son todas las personas que se registraron previamente a este seminario, ¿sí? Vamos a dejar de grabar.